Y quiero empezar por lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el purgatorio. Eso lo vamos a encontrar nosotros en el numeral 1030. Dice de la siguiente manera. Dice: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados. Escuchen bien esta palabra porque todo el tema se va a centrar en esto. Imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. En el numeral 1031, continuando, sigue: la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Entonces, eso es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia sobre el purgatorio. ¿Qué es lo primero que tenemos que nosotros decir? Miren, lo primero que tenemos que entender es que el purgatorio, como creen muchos, no es una segunda oportunidad. Quítense eso de la cabeza. No es que yo voy a vivir de cualquier manera porque tengo una segunda oportunidad en el purgatorio. No es eso. Eso no es lo que está diciendo ahí. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta nosotros es lo siguiente. Y es que el numeral 1031 deja claro que aquellas personas que mueren con pecados mortales o pecados de condenación, ni siquiera pasan por el purgatorio. Es decir, el purgatorio es para aquellas personas que van a ir al cielo. Es decir, el que va al purgatorio ya va a ir ¿a dónde? Al cielo. Está seguro de que va a ir al cielo. Pero lo que tienes que purificar, algunas cosas que ahorita voy a tratar de explicarles, con las cuales con eso no puede entrar directamente al cielo. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, vamos a empezar de la siguiente manera, porque la primera pregunta que nos podemos hacer nosotros de acuerdo a esto es: ¿será que es necesario estar completamente purificado para entrar al cielo? Esa es la primera pregunta que nosotros nos vamos a hacer. Y fíjense, vamos a leer este texto y vamos a mirar. Dice, 1 Corintios 6, del 9 en adelante. Dice de la siguiente manera: ¿no sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Entonces aquí el apóstol nos está dando una lista de cosas que nos van a impedir a nosotros heredar el reino de Dios. Entonces vamos a imaginarnos el siguiente caso. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que una persona, vamos a contar la historia y de ahí lo ilustramos mejor. Una persona entrega su vida al Señor y trata de vivir de acuerdo a lo que el Señor ordena, de acuerdo a su voluntad. Se entrega su vida, empieza a ir a la iglesia, empieza a ser constante en la oración, a tratar de en todo hacer la voluntad del Señor. Pero resulta que esta persona algún día tiene alguna dificultad, de esas que nos aparecen a todos en la vida cada día. Y entonces esta persona tiene una dificultad económica y sus hijos quizás están aguantando hambre y esto los lleva al desespero. Entonces, esta persona, dentro de su desespero, ve la oportunidad en su trabajo de robarse algo que no es de él. Y a él le duele porque pues él no es de esas personas y él ha entregado su vida al Señor. Pero el desespero es tanto que lo lleva a que antes de irse de su trabajo, él se lleva algo que no es de él, eso es robar. Pero resulta de que, y puede inclusive la persona estar pensando, miren, yo después devuelvo esto porque a mí no me nace de corazón hacerlo, sino que me veo obligado por una circunstancia, estoy desesperado. Pero resulta que esta persona se lleva eso y cuando sale y va para su casa sufre un accidente fatal y no tiene tiempo ni de arrepentirse y pedir perdón por lo que hizo. Entonces ahí nos podemos hacer nosotros dos preguntas. La primera pregunta es: ¿un Dios misericordioso como el que nosotros predicamos a una persona que fue buena desde hace mucho tiempo, que entregó su vida al Señor, lo va a mandar al infierno porque no tuvo tiempo de arrepentirse y de haber reparado ese daño que hizo? ¿Ustedes qué creen? Sí. Ahora viene otra segunda pregunta. Según lo que acabamos de ver, esa persona con ese pecado del que no tuve tiempo de arrepentirse y pedir perdón, no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo responder? ¿Cómo saber entonces qué pasa con esta persona? Pues nosotros lo vamos a descubrir por medio de la Escritura y lo vamos a hacer de la siguiente manera.
vamos a responder esas dos preguntas desde la Escritura. Vamos a ver si esa persona con ese pecado, a pesar de no haber tenido tiempo de arrepentirse, puede entrar al reino de los cielos, sí o no. O vamos a ver si el Señor, un Dios misericordioso como el que nosotros predicamos, envía al infierno a una persona por haber cometido ese error, por haberse equivocado en ese momento y no haber tenido tiempo de arrepentirse y pedir perdón. Entonces, lo primero que vamos a mirar en la Escritura es saber si es de verdad que la Escritura nos muestra que es necesario estar completamente purificados para entrar al reino de los cielos. Y vamos a empezar por el libro del Génesis capítulo 3, versículo 23. Lo leo y luego los pongo en el contexto y les explico. Génesis capítulo 3, versículo 23. Dice: entonces expulsó al hombre del jardín de Edén, para que trabajara la tierra de la que había sido sacado. Y después de expulsar al hombre que puso al oriente del jardín de Edén, a los querubines y a la llama de espada zigzagueante para custodiar el acceso al árbol de la vida. A ver, les explico. Estos son los dos últimos versículos del capítulo 3 del Génesis. Miren, ¿qué sucedió? Un pequeño resumen. Sabemos que Dios hizo la creación buena y hizo al hombre muy bueno, ¿sí? Pero el capítulo 3 del Génesis se va a centrar en una cosa. Se va a centrar en que cuando el hombre y la mujer van a hacer un pacto matrimonial y al mismo tiempo van a sellar el pacto con Dios, para que de ellos nazcan hijos santos, aparece un personaje. ¿Cómo lo representa la Biblia? Una serpiente. Sabemos por el libro de Ezequiel y por el libro de Isaías y después también por el Apocalipsis que este personaje representaba así, pero que era un ángel, un querubín, que era el rango de ángel más cercano al trono de Dios, que por su soberbia pues fue expulsado del lado del trono de Dios. Y entonces sabemos que esta persona se llamaba el ángel Lucero también, entonces de ahí viene el nombre de Lucifer. Entonces con medias verdades hizo que la mujer y después el hombre desobedecieran a Dios y lo obedecieran a él, ¿cierto? Entonces aquí lo que nos está diciendo es que por ese pecado de desobediencia ellos fueron expulsados por Dios. ¿De dónde? Del paraíso, el jardín de Edén. Y no solamente fueron expulsados, sino que Dios puso dos ángeles con espadas para custodiar la entrada nuevamente. ¿Por qué? Porque el hombre, después de haber desobedecido a Dios, tenía que sufrir las consecuencias de su pecado. Todo pecado tiene consecuencias. Entonces el hombre, quizás dándose cuenta del error que cometió, hubiera querido volver a entrar y tomar el árbol de la vida. Acuérdense que habían dos árboles ahí, el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Entonces el Señor, para que el hombre, sin sufrir esas consecuencias, no volviera a entrar, entonces pone unos ángeles. Fíjense que aquí nos podemos hacer ya muchos cuestionamientos. Es que tenemos hoy en día un montón de teólogos que predican que no hay infierno, que no hay purgatorio. Mejor dicho, una cosa que, como en estos días me empecé a leer un libro que me llamó mucho la atención, porque el título decía: si algunos teologuillos quieren quitar el infierno, pues tendrán que quitar la mitad de la Biblia. Y eso me sonó muy interesante, y es verdad. Mire, es que aparece por toda la Escritura con diferentes nombres, ¿sí? Entonces fíjense, si suponemos que estas personas tienen la razón en lo que dicen y que nada de eso existe, y que como nada de eso existe, pues entonces todos nos vamos a salvar, porque ahí es donde quieren llegar. Yo me preguntaría lo siguiente: entonces Dios, ¿por qué no se ahorró todo este trabajo que ha venido, que tuvo que pasar su hijo, toda esta historia que hemos sufrido, y de una vez perdonó a Adán y Eva por este pecado de desobediencia y no los expulsó del paraíso? ¿Sí o no? Sí. Pónganle a ustedes lógica a la cosa. Ahora, hubieran pasado muchas cosas que no vamos a explicar hoy, pero por ejemplo hay una que yo preguntaría: ¿cómo se hubieran dado cuenta Adán y Eva de que eso era un pecado de desobedecer a Dios? Si Dios los perdona, ellos dicen: no, pues podemos después volverlo a desobedecer y no hay ningún problema, porque al fin y al cabo nos va a perdonar y seguimos aquí con Él, ¿sí? Entonces fíjense que lo que sí nos muestra esto es que Dios es incompatible con el pecado, porque recuerden que el hombre fue creado a imagen y semejanza, y cuando el hombre desobedece, cuando el hombre peca, ¿qué es lo que pierde? La semejanza. Continúa siendo imagen de Dios, pero pierde la semejanza, pierde la gracia. Y el hombre fuera de la gracia y en pecado no puede estar en la presencia de Dios. Entonces,
Lo que quiero es que nos vayamos dando cuenta de que sí es necesario estar completamente purificados para entrar al cielo, a la presencia de Dios. Si nos adelantamos un poquito, hay muchos textos, yo les voy a dar unos cuantos, pero hay muchos. Si nos adelantamos un poquito, vamos al Éxodo, capítulo 19, del 10 en adelante. Les leo y luego vuelvo y les pongo en contexto. Éxodo 19, del 10 en adelante. Luego añadió: ve a donde está el pueblo y ordénales que se purifiquen hoy y mañana, que laven su ropa, que estén preparados para pasado mañana, porque al tercer día el Señor descenderá sobre la montaña del Sinaí, a la vista de todo el pueblo. Fija también límites alrededor del pueblo, haciendo esta advertencia: cuídense de subir a la montaña y hasta de tocar sus bordes, porque todo el que toque la montaña será castigado con la muerte. Incluso los sacerdotes que se acerquen al Señor deberán purificarse, para que el Señor no les quite la vida. El Señor le dijo: baja enseguida y vuelve después en compañía de Aarón, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir a donde está el Señor, no sea que Él les quite la vida. Entonces, a ver, los contextualizo. Dios va a bajar a la montaña del Sinaí, al monte Sinaí, y le va a dar al pueblo los 10 mandamientos. Se va a tener un encuentro con el Señor. Este es el texto de la gran teofanía, manifestación del Señor. Cuando Dios va a hacer eso, mire, habla con Moisés y mire lo que le dice. Le dice que todo el pueblo, antes de esos 3 días, ¿cómo tienen que estar? Purificados. Tienen que lavarse, fíjense. En el pueblo de Israel, que era un pueblo que tenía un pacto carnal, nosotros tenemos un pacto de gracia, un pacto espiritual. En el pueblo de Israel, la forma de cómo mostraban que estaban limpios ante Dios era por medio de ¿qué? De lavarse, de purificarse. Por eso la obsesión de ellos de que tenían que estar completamente limpios, lavados, todas esas cosas. Claro, en nosotros ya no es de esa manera. En nosotros ya es como limpiándonos del pecado. ¿Sí? Para eso nosotros tenemos el sacramento de la reconciliación, de la confesión. Entonces, fíjense, pero mire qué interesante. Entonces, incluso los sacerdotes dicen, ¿no? El pueblo tenía que estar limpio, purificado, porque el Señor iba a bajar en medio de la nube, en medio de la Chequina, a tener un encuentro con ellos. Y además, ¿qué pone? Unos límites. Y dice que el que traspase esos límites, muere. Entonces yo me pregunto, si el Señor va a bajar por medio, su presencia va a bajar por medio de la nube, va a tener un encuentro con el pueblo, y para eso el pueblo tiene que estar completamente purificado, ¿no habrá que estar purificado para entrar al cielo? Sí. Con toda seguridad que toca estar completamente purificado para entrar a su presencia en el cielo. Si vamos por ejemplo a Hebreos, capítulo 9, versículo 6, dice de la siguiente manera: y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, la carta a los hebreos, que ojalá tengan la oportunidad de leer mucho más sobre la carta a los hebreos. Maravilloso. Entonces nos está diciendo cómo era el culto en el templo de Israel, el templo de Jerusalén. Y dice que en el templo había un lugar que se llamaba el Santo. A ese lugar entraban los sacerdotes todos los días a ofrecer sacrificios, todo lo que era el culto de Israel. Pero después de ese lugar había un lugar que se llamaba el Santo de los Santos, o el lugar santísimo. Era el lugar que estaba detrás de la cortina. Y a ese lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, de corderos y animales, en los cuales hacía expiación por los pecados del pueblo de Israel de todo el año. ¿Sí? Entonces, él, para poder entrar a ese lugar, toda la semana tenía que estar purificándose. ¿Sí? No podía tener relaciones sexuales, tenía que estar en todo lo que ordenaba que tenía que hacer. Era la semana para la cual existía, y el día y esa semana para la cual existía el sumo sacerdote de Jerusalén, del templo de Jerusalén, de Israel. Y fíjense, entonces, inclusive cuando entraba y pasaba la cortina, a él le amarraban unas campanitas y le amarraban una soga o un lazo, no sé cómo lo conocerán en otros países, un lazo, una soga. Porque si él entraba allá con algún pecado, ¿qué pasaba? Moría.
Entonces, si moría el sumo sacerdote después de toda la purificación que hacía, ¿quién más podía entrar a sacarlo? Nadie, porque el que entrara también. Entonces, para eso era la soga, para alarlo, y porque nadie podía entrar a ese lugar. Entonces, fíjense, si para entrar a un lugar en el templo de Jerusalén, donde venía la presencia de Dios también por medio de la chequinada, donde estaba el pacto de la alianza, que estaba en el arca de la alianza, que contenía las tablas de la ley. Si ustedes leen aquí donde leemos en Hebreos, van a encontrar que contenía la vara de Aarón, una copa con un poquito de maná, el que Dios les dio en el desierto. Entonces, si para entrar allá a ese lugar había que estar completamente purificado, ¿ustedes no creen que para entrar al cielo tenemos que estar completamente purificados? Adicional a eso, si ustedes, por ejemplo, van al Apocalipsis 21-27, dice de la siguiente manera, hablando de la Jerusalén celestial, dice: nada manchado entrará en ella. ¿Nada qué? Nada manchado entrará en ella. Y en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14, dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Sin santidad? Hebreos 12, 14. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, esto que nos muestra, que efectivamente lo que nos dice el catecismo de la Iglesia sobre el purgatorio, que aquellas personas que mueren, ¿sí?, y que no están completamente purificadas para gozar de la alegría del cielo, deben sufrir una purificación que nosotros le ponemos un nombre. ¿Cómo lo llamamos? ¿Sí? Purgatorio. Entonces, ya después de haber visto esto, y hay muchos más textos, y ustedes pueden investigar, y hay muchos más textos que nos van a mostrar la necesidad de estar completamente purificados para gozar de la alegría del cielo. Entonces nos viene una pregunta: ¿qué pasa con aquellas personas como este señor que cometió un error y no tuvo tiempo, se robó algo y no tuvo tiempo de arrepentirse y pedir perdón antes de morir? O haber devuelto la plata. Pues sí, de arrepentirse, haber pedido perdón y haber devuelto, haber reparado, porque eso es lo que se llama reparar. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que mueren con ese pecado que no es para condenación, pero que tampoco pueden entrar al cielo con ellos? ¿Qué pasa con esas personas? Ahí es donde entra lo que nosotros en la iglesia llamamos purgatorio. Ahí es donde entra. Ahora vamos a ver el fundamento bíblico del purgatorio, según las Escrituras. Y quiero empezar por un libro que, si bien es cierto, no lo tienen las Biblias de los hermanos no católicos, que es el libro de los Macabeos. Ninguno que estudie seriamente puede negar que lo que nos cuenta el libro de los Macabeos es cierto. ¿De qué nos habla el libro de los Macabeos? Nos habla de cuando el rey Antíoco Epifanes se tomó Tierra Santa, el templo, profanó el templo, y unos hermanos llamados Macabeos hicieron una guerra de guerrillas expulsándolos a ellos de Tierra Santa. ¿Por qué les digo esto? Porque cualquiera de ustedes o cualquiera de ellos, si me está viendo, puede ir a un libro de historia e investigar si lo que pasó con los Macabeos es verdad o es mentira. Entonces vamos a mirar lo que nos dice el libro de los Macabeos en el capítulo 12, lo voy a leer desde el 38 en adelante. Dice de la siguiente manera, segunda de Macabeos, dice: luego Judas reunió al ejército y se dirigió hacia la ciudad de Odolam. Como estaba ya próximo el 7º día de la semana, se purificaron con los ritos de costumbre y celebraron el sábado en aquel lugar. Los hombres de Judas fueron al día siguiente, dado que el tiempo urgía, a recoger los cadáveres de los caídos para sepultarlos con sus parientes en los sepulcros familiares. Entonces encontraron debajo de las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Lamnia, que la ley prohíbe tener a los judíos. Así se puso en evidencia para todos que esa era la causa por la que habían caído. Fíjense, entonces ellos estaban en una guerra de guerrillas. Asesinaron a unas personas, pero como los cogió el Shabbat, y en el Shabbat ellos no podían hacer nada, entonces no los pudieron recoger en el Shabbat, sino que guardaron el Shabbat, ¿sí? Pero cuando fueron después a recogerlos, encontraron que ellos tenían unos objetos consagrados a dioses falsos, a dioses paganos, a ídolos. Y se dieron cuenta que esa fue la causa por la cual habían muerto en esa guerra. Entonces sigue: todos bendijeron el proceder del Señor, el justo juez, que pone de manifiesto las cosas ocultas.
pero ojo con esto, e hicieron rogativas pidiendo que el pecado cometido quedara completamente borrado. Entonces fíjense, esto nos muestra que ellos creían en un estado intermedio, que no era el infierno, porque si no, ¿cómo hacen rogativas para que el Señor les perdone sus pecados? ¿Sí? No tendría ninguna... Y también creían que el Señor a esas personas que morían les podía perdonar después de muertos. Porque fíjense que es que a nosotros nos critican porque nosotros oramos por los difuntos en todas las Eucaristías. ¿Ustedes no han dado cuenta? Y fíjense que eso viene de acá, ¿sí? Entonces, sigue. El noble Judas exhortó a la multitud a que se abstuvieran del pecado, ya que ellos habían visto con sus propios ojos lo que había sucedido a los caídos en el combate a causa de su pecado. Y después de haber recolectado entre sus hombres unas 2000 dracmas, las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Él realizó este hermoso y noble gesto con el pensamiento puesto en la resurrección, porque si no hubiera esperado que los caídos en batalla iban a resucitar, habría sido inútil y superfluo orar por los difuntos. Fíjense, entonces no solamente eso, sino que él recoge entre sus hombres 2000 dracmas. ¿Y a dónde los envía? A Jerusalén, para que se ofrezca allí un sacrificio. ¿Por qué? Por los pecados o por aquellas personas que habían muerto en pecado, que habían muerto habiendo desobedecido a Dios y habiendo tenido eso que nosotros llamamos amuletos. Fíjense que es que nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros también tenemos muchas de esas cosas. Entonces creemos en el Señor Jesús y tenemos un cuarzo. Creemos en el Señor Jesús y lo aceptamos y se supone que vivimos de acuerdo a su voluntad y tenemos a la entrada de la casa una ruda, una mata de sábila, y hay otros que yo no sé, ponen hasta una herradura, ¿cierto? Sí. Entonces, si ellos mandan a hacer a ofrecer un sacrificio por estas personas, es porque ellos creen que esas personas están en un lugar intermedio, de donde el Señor sí los perdona, ellos pueden salir. Y termina diciendo, ojo, además, él tenía presente la magnífica recompensa que está reservada a los que mueren piadosamente. Y este es un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó ofrecer el sacrificio de expiación por los muertos, para que fueran liberados de sus pecados. Entonces ya desde ahí vemos que hay un pensamiento de que el Señor puede perdonar pecados a una persona ya después de muerta. Porque ellos ya habían muerto, ¿sí o no? Ya habían fallecido. Entonces no podemos decir que no podemos hablar de personas que ya hayan fallecido, porque la Biblia es clara, ellos ya habían fallecido. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente, nuestros hermanos protestantes o nuestros hermanos no católicos, entonces ellos dicen, pero si ustedes tienen el fundamento del purgatorio en un libro que nosotros no tenemos en la Biblia, ustedes le agregaron eso a la Biblia, en fin, todo lo que ellos dicen, ¿sí? Que ya sabemos nosotros que no se lo agregamos, que ellos se lo quitaron. Pero entonces ellos dicen, no, entonces el fundamento solamente es ese. Vamos a ver si es cierto, porque vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a mirar si nosotros podemos encontrar fundamento para decir que existe el purgatorio o no en el Nuevo Testamento. Si ustedes van al Evangelio de Lucas en el capítulo 12 y abren sus Biblias en el capítulo 12, miren lo que les voy a mostrar, miren. Sí, capítulo 12, todo el capítulo 12, pero miren cómo les voy a mostrar lo siguiente. Por ejemplo, en el versículo 4, aquí les voy a mostrar que el Señor está hablando de la otra vida, es decir, de después de muertos. Por eso si vamos, por ejemplo, al versículo 4, miren lo que dice. Os digo a vosotros, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Os mostraré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de matar tiene poder para arrojar a la gehenna. Sí, os repito, temed a ese. Ahora yo les pregunto a ustedes, a la gehenna, ¿alguien sabe qué es la gehenna de fuego? Fíjense qué interesante, la gehenna era un lugar que había cerca de la antigua Jerusalén, donde a partir del año 636 a.C. más o menos, ellos empezaron a botar todo lo que no servía para nada, lo empezaron a tirar allá, a ese lugar. Sí, pero era un lugar que había cerca a Jerusalén. Con el paso del tiempo, en el mismo judaísmo y en la doctrina cristiana, la gehenna de fuego pasa a simbolizar, o a representar también lo que va a ser el infierno. Un lugar a donde se va a botar todo aquello que no sirve para nada. Pero entonces yo les hago una pregunta, ¿al infierno vamos en vida o después de muertos?
Entonces fíjese que Jesús iba a estar hablando aquí de la vida después, que es lo que yo quiero primero que me entiendan. Si vamos un poquito más adelante al versículo 9, dice que el que lo niegue delante de los hombres, él lo negará delante de los ángeles de Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros en esta vida lo negamos, él después a nosotros, después de muertos, ¿qué va a hacer? Nos va a negar. Si adelantamos al versículo 20, dice de la siguiente manera: pero Dios les dijo, necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se deterioren, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón ni la polilla, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces vemos que el Señor sigue hablando de ¿qué? De no atesorar en esta vida, sino atesorar. Entonces sigue hablando de la. Y en relación a esa llegamos al primer texto del Nuevo Testamento que nos da a entender que sí existe el purgatorio. Y está en ese mismo capítulo 2, el versículo 39. Pónganle atención a lo que les voy a explicar. Dice: entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora va a venir el ladrón, no dejaría que le abriesen un boquete a su casa. También vosotros estar preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. El Hijo de Hombre era un título ¿de quién? Era un título mesiánico de Jesús, que proviene del profeta Daniel. Entonces, nos está diciendo que hay que estar preparados, porque en el momento que menos pensemos va a venir Jesucristo. Es decir, está hablando de la segunda venida de Jesús. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar cuando Jesús venga por segunda vez? Hará un juicio universal y separará los buenos de los malos y entregará al Padre nuevamente la creación, pero ya purificada. Dijo Pedro: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor: ¿quién es pues el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Entonces dice el Señor: dichoso aquel siervo, feliz, bienaventurado, que cuando el Señor venga lo haya haciendo lo correcto. Dichoso al que haya haciendo lo correcto. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Pero ojo con esto: mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, ojo con esto, escúchenme bien. Puede que un siervo o alguna persona diga: pero es que eso el Señor, eso se demora para venir. Sí, entonces hay personas que dicen, refiriéndose a esto, mire que es palpable lo que dice: yo me voy a convertir cuando esté viejito. Ahorita voy a pasar bueno cuando esté viejito. Pues hermano, ojalá alcance. Ojalá. Entonces, está hablando, puede ser que una persona dice la palabra de Dios que diga: no, pues eso el Señor se tardará en venir, eso va a venir quién sabe cuándo, nadie lo sabe, entonces va a venir de cualquier manera, pero resulta de que el Señor va a aparecer cuando menos. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que la segunda venida del Señor va a ser a la hora que menos pensemos y a la hora que nadie se imagine. Pero no solamente eso, también nos está diciendo que nuestra muerte nos puede llegar cuando menos pensemos. Puede que el Señor no venga, pero puede que yo salga de aquí, tenga un accidente allí. Entonces mire lo que le va a pasar a las personas que de pronto no estemos preparados y haciendo lo correcto. Y les castigará duramente y los pondrá con los infieles. Entonces una persona después de muerta que va a ser castigada duramente, ¿a dónde va a ir? Al infierno. ¿Y lo va a poner con quién? Con los infieles. Pregunto, ¿quiénes serán los infieles? ¿Quién fue el primer infiel? Lucifer, con unos ángeles. Entonces, entonces ¿qué va a hacer? A esos que mande al infierno, ¿a dónde los va a mandar? Con Lucifer y con todos sus ángeles caídos y con todos aquellos que no estaban preparados, sino que dijeron: ¿eso qué va a pasar? Eso yo me convierto cuando me esté agonizando. Vuelvo y le repito, si se convierte cuando esté agonizando, ojalá alcance.
Pero aquí dice, aquella persona que pensó así y lo alcanzó la muerte, o viene el Señor por segunda vez y de verdad no tuvo tiempo, entonces va a ser castigado duramente y va a ser mandado con los infieles. En relación a esto mismo, para que quede mucho más claro, miren lo que dice el versículo 47. Versículo 47. Versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Entonces dice, aquella persona que conocía la voluntad del Señor, pero que pensó como los que nos dijo ahorita, eso no importa, ahorita hagamos y deshagamos, que después tenemos tiempo. Entonces, esa persona va a recibir ¿qué? Muchos azotes. Es decir, esa persona va a ser arrojada ¿a dónde? ¿Dónde se va a ir a recibir muchos azotes después de muerto? Al infierno. Ahora mire lo que dice. Más el que sin conocer ¿qué? La voluntad del Señor. Ojo, porque muchas veces nosotros nos hemos preguntado, oiga, ¿qué va a pasar con aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de conocer al Señor Jesús y por tanto no vivir de acuerdo a la voluntad del Señor? Y nosotros, ¿qué pasa con esas personas? Pues el Señor nos va a dar la respuesta. Miren lo que puede pasar o lo que va a pasar. Perdón, todo eso está en el Evangelio de Castro. Sí, estoy todavía en el Evangelio, sino que primero les contextualicé para que sepan que el Señor sí está hablando de la otra vida. ¿Sí? Dice, entonces, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, es decir, cometió cosas que eran pecado y que no eran de acuerdo a la voluntad del Señor, será azotado poco. Entonces hay una persona que no tuvo la oportunidad como nosotros de conocer a Cristo, de conocer su voluntad y de vivir de acuerdo a su voluntad, pues sí va a recibir azotes, pero pocos. Esa persona no puede estar en el infierno, porque al infierno ¿a qué se va a recibir? Muchos azotes. Entonces, ¿qué lugar es aquel? Que no es el infierno, porque al infierno se va a recibir muchos azotes, pero donde sí se van a recibir pocos azotes. Nosotros en la iglesia lo llamamos purgatorio. Es así de sencillo. Fíjese que termina diciendo, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es decir, en relación a esto, nosotros que tuvimos la oportunidad, lo que está diciendo es que nosotros que tuvimos la oportunidad, de conocer al Señor Jesús y de vivir de acuerdo a su voluntad, se nos va a exigir más que aquellos que no, que hacen cosas dignas de azotes, pero que no tuvieron esa oportunidad de que nosotros sí tuvimos de conocer la voluntad del Señor y vivir de acuerdo a ella. Entonces ahí podemos ver claramente que sí podemos decir que hay un lugar donde se van a recibir pocos azotes y que no es el infierno, porque al infierno se van a recibir muchos azotes. Ahora, si vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 21, dice de la siguiente manera. Escuchen bien esto. Por el tiempo, voy a tratar de explicárselos lo mejor posible. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no matarás. ¿Se acuerdan? Está hablando de ¿qué? De la antigua alianza. Éxodo 20, de los 10 mandamientos, no matarás. Pero acuérdense que hay algo bien curioso con esto. El Señor dice, no matarás, pero por ejemplo en Israel, y acuérdense en el Evangelio, iban a matar a una mujer porque había sido sorprendida cometiendo un adulterio. Entonces, ¿cómo que Dios ordena no matarás, pero si hay casos en los que se puede matar? Dios no dijo que habían excepciones. Él dijo, no matarás. Pero con el paso del tiempo fueron ordenando que se podían matar a algunas personas. En el caso de las mujeres, cometiendo adulterio, las podían matar a piedra. Viene diciendo, y el que mata será condenado por el tribunal, ¿cierto? Pero yo les digo, ¿qué va a pasar? Entonces hay gente que nos acusa de que nosotros hemos cambiado los mandamientos, que no sé qué, bueno, fíjense. Pero yo les digo, ¿qué quiere decir? Ojo, pero yo les digo, es decir, Jesús va a cambiar o va a ajustar el mandamiento de acuerdo al nuevo pacto, que es un pacto diferente al de Israel, que es un pacto de gracia. Entonces, ojo con lo que nos va a decir, ojo, fíjense, que todo aquel que se irrita contra su hermano será condenado por el tribunal. Entonces, había un tribunal que condenaba a las personas que mataban a otros. Ahora Jesús nos dice que habrá un tribunal para condenar al que se irrita contra el otro. ¿Qué quiere decir eso? Que ya cuando nosotros nos irritamos contra el otro, ya lo estamos matando. Porque primero se mata ¿a dónde? En el corazón.
Y cuando yo mato al otro en el corazón, lo primero que hago es irritarme contra él. Fíjense en la secuencia que va a ser el Señor aquí. Y todo aquel que lo insulta será castigado por el Sanedrín, es decir, un tribunal mucho más alto. Entonces, cuando también nos está diciendo Jesús que ya no solamente lo matamos al otro cuando cogemos un arma y le disparamos, sino cuando lo insultamos, y la secuencia sigue. Primero, lo matamos en nuestro corazón y nos irritamos contra él. Segundo, entonces ya pasamos a insultarlo. Y tercero, y el que lo maldice será condenado a la gehenna de fuego. Y el que maldiga a otro, ¿a dónde va a ser condenado? Y está hablando Jesús. El que oiga, fíjense, nosotros no nos damos cuenta a veces lo que hacemos, pero al otro no solamente lo matamos con un arma, lo matamos primero en nuestro corazón, después eso pasa a insultarlo y después lo maldecimos. Entonces, ojo, no solamente es coger un arma y empuñarla y acabarle la vida a otro. Hay muchas, ya el Señor nos dice que desde aquí empezamos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y si nosotros lo sabemos, pues el Señor nos está pidiendo que hagamos su voluntad, y es en el momento en que nos irritemos contra otro, empecemos a pedirle al Señor que nos ayude, porque hay cosas que nos hacen que son muy duras. Pero si nosotros empezamos a pedirle al Señor que nos ayude, pero ojo con lo que hacemos. Ahora pregunto pues entonces antes, ¿al infierno vamos en vida o después de muertos? Después de muertos. Entonces estamos hablando de la otra vida. Ahora el Señor nos va a decir, ojo, ahora el Señor nos va a decir qué tenemos que hacer para no ir allá, al infierno. Y escuchen. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas que tu hermano tiene alguna queja contra ti, ¿cuál queja? Pues que nos hayamos irritado contra él, que lo hayamos insultado o lo hayamos maldecido, en relación con el texto, para ligar el texto. Entonces, si te acuerdas que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar y ve a reconciliarte con tu hermano. Y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Ojo con esto. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él. Ese que era nuestro hermano, por medio de haberlo matado en el corazón, de haberlo insultado y haberlo maldecido, entonces se ha convertido en nuestro adversario. Y con ese el Señor nos dice, mientras vas de camino, es decir, mientras estamos en nuestra vida, mientras vamos en nuestro camino de la vida con Él, tratemos de llegar a un acuerdo con esa persona. Porque si no tratamos de llegar a un acuerdo con esa persona, miren, no sea que el adversario te entregue al juez. Si estamos hablando de fe, ¿quién es el juez que va a juzgar a las naciones? Jesús. No sea que el otro nos entregue a Jesús. Y el juez al guardia y te pongan preso. Y el juez al guardia y te pongan. Ahora, en las cárceles hay dos tipos de condenas, una eterna y una temporal, parcial o temporal. Ojo con lo que te dice al final, por favor, ojo. Versículo 26. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Entonces, si está diciendo cómo no tenemos que ir y está haciendo una comparación de allá con lo de acá, y nos habla de una cárcel y nos dice que hay un lugar donde vamos a recibir una condena temporal y se puede salir de allí, nosotros a ese lugar, ¿cómo lo llamamos? Entonces, no solamente sí hay pecados que se pueden perdonar, sino que también hay una condena, puede haber una condena temporal. No puede ser el infierno, porque al infierno se va a pagar una condena perpetua, de allá no se puede salir. ¿Me hago entender? Sí, y en el ámbito aquí, sí, digamos, en el ámbito nuestro, digamos, cuando dicen que está purgando una pena en la cárcel, o sea, sí está hablando de Fíjese que es más o menos la misma, sí, porque uno dice que una persona que está en la cárcel está purgando una pena porque cometió un delito, y según las leyes de cada país, pues se le juzga por ese delito. Y inclusive nosotros sabemos que hay países donde hay condenas 3 cadenas perpetuas, es decir, de allá no sale, allá muere. Pero hay otros que pagan 5, 10, 15 años y sale. Mateo 12, 32. Fíjese lo que dice, mire. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro, o ni en esta vida ni en la otra. ¿Sí? Entonces fíjense que si hay pecados que se pueden perdonar en la otra vida.
Y mire qué interesante, dice, al que hable mal contra Jesús, se le puede perdonar, pero que el que hable contra el Espíritu Santo, ni en esta ni en la otra. Entonces, si hay pecados que se pueden perdonar en la otra vida, es porque esa persona no está en el infierno. Está en un lugar diferente de donde se le pueden perdonar esos pecados, y a ese lugar nosotros lo llamamos purgatorio. A ese lugar nosotros lo llamamos así. En el capítulo 18 de Mateo vamos a encontrar la misma situación que vimos ahorita en Lucas, y es que va a estar hablando de la vida después de la muerte. Y por ejemplo, en el versículo 1 dice lo siguiente: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Al reino de los cielos vamos, ¿vivos o después de muertos? Entonces fíjense que sí está hablando después de la muerte. Ahora miremos lo que dice el versículo 23. El mismo capítulo 18, versículo 23. Por eso, el reino de los cielos, vuelvo y pregunto, ¿al cielo vamos en vida o después de muertos? Entonces fíjense que sí está hablando del reino de los cielos. Va a poner una comparación del reino de los cielos. Se parece a un rey que quiso arreglar cuentas con sus servidores. Entonces va a comparar el reino de los cielos con algo de aquí de la tierra. Eso es lo que se llama parabolé, una parábola. Va a hacer una comparación. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que le debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer y sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciendo, Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó ir, y además le perdonó la deuda. Al salir este servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo, págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y suplicó, lo mismo que él hizo con el rey, ahora lo está haciendo este compañero de él. Y le suplicó, dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo, miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado el rey, lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Entonces fíjense, el rey se indigna porque esta persona no fue capaz de tener misericordia con el otro que le debía poquitico. Él lo que le debía al rey era una cantidad enorme, en cambio este le debía a él un poquitico y no fue capaz de tener misericordia con él. Entonces el rey lo entregó a los verdugos, ¿sí? Que lo pusieron, lo encerraron hasta que pagara todo lo que debía, pero ojo con lo que termina diciendo el texto. Está haciendo una comparación, ¿no? Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. ¿Qué es lo mismo? Que nos va a entregar a los verdugos y nos van a meter en un lugar hasta que paguemos todo lo que debamos. Entonces nosotros a ese lugar, fíjense qué interesante, no se trataba de eso, pero ¿quién es aquel rey que ha venido y nos ha perdonado toda la deuda, la que nosotros no teníamos nunca con qué pagar? Jesús, en la cruz. Y el Señor nos pide que así como Él fue misericordioso con nosotros lo seamos con los demás. Pero nosotros somos muy duros para ser misericordiosos con nosotros. Y nos las damos de cristianos. Y fíjense, pero de acuerdo a la comparación con la que está haciendo, por no hacer eso, entonces nos va a entregar a unos verdugos que nos van a poner, está hablando prácticamente lo mismo, en un lugar donde vamos a tener que pagar hasta lo último. Pero si después de que paguemos, según el texto nos da a entender que la persona queda libre. Entonces ese lugar, vuelvo y repito, nosotros lo llamamos purgatorio. Si vamos a 1 de Juan 5:16, mire lo que dice. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, o sea que hay pecados que son de muerte y hay pecados que no. Ojo, 1 de Juan 5:16. Entonces, si alguno ve que su hermano comete pecados que no son de muerte, mire lo que dice el apóstol, lo que recomienda. Pida y le dará vida a los que cometan pecados que no son de muerte. Es decir, pídale a Dios y Dios le va a dar vida a esas personas que cometen pecados que no son de muerte. ¿Sí? Pídale al Señor. Nos está insistiendo que pidamos.
por aquellas personas que sabemos que cometieron pecados que no son de muerte. Ahora sigue, pues hay un pecado que es de muerte, por el cual no digo que pida. En este caso, ¿de qué pecado se está refiriendo? El pecado contra el Espíritu Santo que vimos ahorita en el Evangelio. Y él dice, mire, por las personas que mueren en pecados que son de muerte, no bote el tiempo, hombre, no, ¿para qué? Fíjese que tan delicada la situación. Por las personas que mueren en pecados que no son de muerte, pida, para que el Señor les dé vida. Pero por aquellos que mueren en pecados, como el pecado contra el Espíritu Santo que es de muerte, no pida, no bote el tiempo, ¿para qué? Tremenda, eso es una exhortación tremenda del apóstol, nada más ni nada menos que el apóstol Juan, ¿sí? Dice, toda iniquidad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte, vuelve y lo repite. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecados que no son. En este caso, si está hablando de muerte, ¿de qué muerte está hablando? De la muerte eterna, lo que nosotros también conocemos como infierno, ¿sí? Entonces, si hay personas que mueren en pecados que no son de muerte y se puede pedir por ellos para que el Señor les dé vida, esas personas no pueden estar en el infierno, porque del infierno no se puede salir. Esas personas tienen que estar en otro lugar que nosotros llamamos purgatorio. Santiago 2:13 también nos da a entender lo siguiente, miren, porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia, pero la misericordia se siente superior al juicio. Aquí nos da a entender también que si nosotros hemos sido misericordiosos con los demás, vamos a tener un juicio, es decir, ¿y al juicio cuándo vamos a ir? ¿Después de muertos? ¿Sí? ¿O cuando Cristo venga por segunda vez? Entonces nos da a entender también que si nosotros fuimos misericordiosos con los demás, vamos a tener un juicio, pero si no, con misericordia. Si no fuimos misericordiosos con los demás, vamos a tener un juicio sin misericordia. Entonces, si supongamos que el Señor tiene misericordia con una persona porque esa persona tuvo misericordia con los demás, pues y el Señor lo perdona, esa persona no puede estar tampoco ¿dónde? En el infierno. Tiene que estar en un lugar que no es el infierno. Nosotros los católicos lo llamamos purgatorio. Otro texto más, 1 Corintios 3:13, y póngale mucho cuidado a este texto, por varias razones. Mire, sí, mire lo que dice: la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día que ha de revelarse por el fuego. Todas nuestras obras van a ser probadas ¿por dónde? Por el fuego. Y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá recompensa. Entonces, cuando nosotros muramos, nuestras obras van a ser probadas por el fuego. Aquel cuya obra fue construida con buen cimiento y resista, va a recibir recompensa. Entonces, ¿a dónde va a ir? Al cielo. Pero ojo, mas aquel cuya obra quede abrazada, sufrirá daño. Aquella que no resista, porque no fue construida sobre buen cimiento, que va a recibir daño. Pero escuchen esto, escuchen. Él, es decir, está hablando de personas, él, no obstante quedará a salvo, no obstante se va a salvar, es decir, sí se va a salvar, pero como quien pasa a través del fuego. Es decir, que aquellas personas que no construyeron sobre buen cimiento, que cuando sean probadas sus obras no resistan, esa persona se va a salvar, pero sin antes haber pasado por un, ¿cómo llamamos nosotros a ese fuego? Viene que aquí lo que tenemos es una imagen clara de lo que nosotros llamamos purgatorio, un estado de purificación por el que nosotros pasamos para alcanzar la santidad necesaria para entrar a la alegría del cielo, que es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Tanto este texto como el texto de la cárcel que nos menciona el Evangelio son textos claros que nos muestran lo que nosotros creemos sobre el purgatorio, que además no es una segunda oportunidad para nada. Es para aquellas personas que, como el señor que les conté y que les puse un ejemplo, no tuvo tiempo de arrepentirse y pedir perdón, ni de enmendar lo que hizo. No tuvo tiempo de hacer eso, pero fue una persona que tuvo una vida que fue una vida de acuerdo a lo que el Señor le pedía. En un momento de desespero cualquiera puede cometer un delito, pero en este caso ponemos el ejemplo de que él murió sin tiempo de arrepentirse.
Entonces ese texto es uno de esos textos que nos da una imagen clara de lo que nosotros decimos que es el purgatorio. ¿Sí? La persona sí se va a salvar, y lo decía el catecismo, es decir, esa persona va para el cielo, pero no va a poder entrar hasta que no pase por el fuego, un fuego de purificación. Entonces, con todo esto nos podemos dar cuenta de que nosotros sí tenemos argumentos, y bastantes según las escrituras, para decir que existe un lugar donde las personas que no están completamente purificados, que no tienen la santidad necesaria para entrar al reino de los cielos, se pueden purificar antes de llegar allá. Si miramos algunos testimonios ya para terminar por el tiempo, ustedes buscan, es que a veces nosotros no aprendemos porque no queremos, pero busquen los padres de la iglesia y el purgatorio, y ustedes van a encontrar una lista de padres apostólicos que han hablado de eso. Les doy algunos, por ejemplo, San Agustín. Cuenta San Agustín que la madre Santa Mónica lo único que les pidió al morir fue: no se olviden de ofrecer oraciones por mi alma. A San Agustín le preguntaron: ¿cuánto rezarán por mí cuando yo me haya muerto? Él respondió: esto depende de cuánto rezas tú por los difuntos, porque el Evangelio dice que la medida de cada cual emplea para dar a los demás, a esa medida empleará para darle a él. San Gregorio Magno: si Jesucristo dijo que hay faltas que no serán perdonadas ni en este mundo ni en el otro, es señal de que sí hay faltas que sí son perdonadas en el otro mundo, para que Dios perdone a los difuntos las faltas veniales que tenían sin perdonar en el momento de su muerte. Fíjense cómo lo explica. Para eso ofrecemos misas, oraciones y limosnas por su eterno descanso. San Gregorio ofreció 30 misas por el alma de un difunto, y más tarde ese difunto se le apareció en sueños a darle las gracias, ya que por esas misas había logrado salir del purgatorio. En otra ocasión, San Gregorio, estando celebrando misa, elevó la hostia y se quedó con ella en lo alto por mucho tiempo. Sus ayudantes le preguntaron después por qué estaba tanto tiempo con la hostia elevada en sus manos, y él les respondió: es que vi que mientras ofrecía la Santa Hostia a Dios, descansaban las benditas almas del purgatorio. Y así por el estilo. Simplemente ustedes van al Concilio Vaticano II, ustedes ven como en las Eucaristías toda la exhortación a que nosotros oremos por la iglesia purgante, ¿sí? Nosotros somos la iglesia militante, ellos son la iglesia purgante, miembros también del cuerpo de Cristo. Y está la iglesia triunfante, que son aquellos que ya han llegado a la salvación. Entonces, simplemente dejar claro que nosotros tenemos muy buen sustento bíblico para decir que si existe un lugar que nosotros le damos ese nombre. Si ellos le quieren dar el nombre del lugar intermedio, ellos verán. Y ellos pueden mirar en sus Biblias que esto está también en sus Biblias, menos el libro de Macabeos. Obviamente ya sabemos por qué no. Pero lo demás lo estuve revisando y está también en las Biblias de ellos. Y lo pueden mirar porque todavía no lo han cambiado, porque no me extrañaría que el día de mañana los ajusten y los cambien. Pero hasta ahora hay unos que no los han tocado para nada, están exactamente igual. Entonces, ¿qué podríamos decir? Simplemente terminar diciendo: almas del purgatorio, ¿quién las pudiera aliviar? Que Dios las saque de penas y las lleve a eso.